porque queríamos hacer con ella una evaluación de lo que fue realmente el año legislativo, político y social por sobre todo, y cómo realmente ella vio y cuál sería la proyección que por supuesto tendríamos con respecto a todos estos temas. ¿Cómo estás, diputada? Muchas gracias por venir. Muchas gracias. ¿Cómo estás, Lisa? Acá estoy compartiendo porque la gente nos puede ver por el Facebook, escuchar, digamos, digitalmente. Entonces, partiendo de mi red para que vean que yo soy mi propio community manager. Todavía. Por ahora, ¿cómo se dice? Por ahora. Bueno. Ya la presidencia demandará otros roles. Claro, ahí dijiste entre comillas presidencia especialmente. Bueno, se está hablando fuertemente, quiero entrar antes de hacer la evaluación, de tu proyección incluso política, y se habla fuertemente y hay versiones incluso vos misma estás tirando algunos, insinuando un poco por las redes de una eventual candidatura a la presidencia. ¿Qué de cierto hay de eso y cuándo definís? Sí, en realidad, en primer lugar, hay que decir que tener a una mujer en el ruedo presidencial es demasiado importante en estos tiempos, ¿verdad? Una política muy masculinizada, en donde la mujer siempre acompaña en segunda o en tercera línea, donde normalmente advertimos en las mesas. Sí. Y eso se ve mucho en las comisiones directivas, en las presidencias, en las comisiones principales, puro hombre, ¿verdad? Entonces, tener hoy una mujer reivindicando no solamente nuestros derechos, sino los derechos de la sociedad, creo que le va a dar frescura, le va a dar también una perspectiva diferente. Las mujeres tenemos esa perspectiva, somos el 51% de la población, entonces nos merecemos un lugar. Desde ese lado te podría decir que a mí me honra mucho el hecho de que mucha gente esté hablando, que me atajen las calles, que me diga, mira, te queremos como presidenta, ¿verdad? Pero creo que los procesos, aunque cuesten un poco más, pensar siempre de la misma manera no nos va a llevar a tomar, digamos, caminos que puedan transformar nuestra realidad política. Entonces yo quiero que sea la gente la que elija el lugar que me va a tocar ocupar en el 2023. De que voy a estar, voy a estar. Ya no concibo, digamos, sin estar involucrada en la vida pública hace mucho tiempo. Claro. Primero desde el ámbito gremial, desde el ámbito estudiantil, hoy desde el ámbito político. Y bueno, si tengo que seguir en esto va a depender exclusivamente de la ciudadanía. Entonces estamos trabajando, vos sabés, en un proceso de concertación que esta semana tuvo lindos toles, como se dice en el lenguaje coloquial. Hubo algunas reuniones interesantes. Bueno, yo hablando con muchos intendentes, con muchos referentes políticos, algunos manifestando ya su adhesión abierta, lo cual también a mí me halaga mucho. Pero vamos a continuar el proceso antes de decidir, ¿verdad? Hay muchas cosas que hay que compatibilizar y por sobre todas las cosas entiendo yo de que tenemos que ser serios, ¿verdad? Entonces, primero la plataforma de qué es lo que queremos hacer y después, bueno, ¿formás o no parte o te interesa por lo menos formar parte de la mesa de presidentes de la oposición? Sí, en realidad yo quisiera refundar esa mesa, ¿verdad? La mesa de presidentes viene con un estigma. En el buen sentido de la palabra, se crea esa mesa para apoyar la candidatura del señor Efraín Alegre en el año 2018. Entonces me parece que si queremos realmente ser inclusivos, tenemos que remozar ese espacio. No solamente porque la lógica con la cual se trabaja desde la mesa de presidentes excluye a la ciudadanía, sino porque exige otros desafíos. Una mayor horizontalidad nos da mucha sedimentación. Nosotros lo que queremos es ver que realmente la gente pueda opinar, pueda hablar, pueda participar. Y claro que esa democracia deliberativa es muy difícil, porque cuesta si no hay metodología, si no hay disciplina, si no hay voluntad, pero es el único camino, ¿verdad? Nosotros tenemos que ofrecer a la ciudadanía dos cosas. Uno, confianza. Confianza no se tiene en la clase política. Exactamente. Entonces tenemos que proyectar. Nosotros somos un grupo confiable porque estamos trabajando seriamente. Y lo segundo es entusiasmo, ¿verdad? Entusiasmo asociado a otra E que es esperanza, ¿verdad? Ese entusiasmo y esa esperanza se generan tanto y en cuanto podemos hacer un contacto mucho más cercano con la gente, no tanto como mesa de presidentes que parece así como
espacio que de por sí su nombre luego ya te aleja, ¿verdad? El que no es presidente. Ahora ya no, se no llaman siente. concertación, Bueno, cambiaron el nombre. Sí, y te digo, también no me gusta esa concertación de la gente, ¿verdad? Porque la concertación del nuevo rumbo no nos faltó, ¿verdad? Hay que ponerle también un título original, ¿verdad? Creo que la ciudadanía tiene que sentirse parte, pero eso no es solamente el nombre. Claro, no. El nombre aguanta todo. Ahora, ¿vos ¿verdad? crees que esta concertación por lo menos está armada en torno a la figura de Efraín Alegre o crees que se va a abrir para otras opciones que vayan surgiendo? Y yo creo que se va a abrir, ¿verdad? Es un proceso natural, ese discurso cerrado va a ir cediendo, porque nadie luego te va a regalar espacios, hay que ir atropellando nomás así, ¿verdad? Y ir posicionando. Nosotros habíamos redactado un primer borrador de las propuestas de la concertación, donde establecimos como una propuesta de cronograma, porque hay que seguir ese cronograma, Lisa, en tanto y en cuanto nosotros sepamos con una metodología asertiva, porque también decirle a la gente que la concertación suena fácil, pero es un mecanismo mucho más complejo que la alianza. Claro. Porque la alianza lo que hace es seguir la dinámica interna de cada partido político y lo que en la alianza se hace es reservar lugares. Por ejemplo, alianza PLRA, Encuentro Nacional o Encuentro Nacional PLRA, lo que va a hacer es reservar los dos espacios para que dentro de las internas de cada partido se elija la persona que va a ocupar. Y lo que se hace en las listas plurinominales es reservar, por ejemplo, el 1, el 5, el 7, así los números impares para uno, los números pares para otros. Sin embargo, la concertación tiene una lógica que nunca se trabajó a esta escala durante toda la transición democrática. ¿A qué escala te referís? Y a escala presidencial. No. La concertación nunca, o sea, que hubo una concertación Claro, porque del lo de Frente Lugo fue Guazú, más bien una ¿verdad? alianza. Que, claro, alianza, siempre se trabajó en la lógica de la alianza, pero en la lógica de la concertación que exige, uno, la creación de un órgano, que es el órgano de la concertación. Mucho más estructurado. Donde los partidos dejan de tener protagonismo para darle protagonismo a ese consejo. Claro. Ese consejo lo que hace es, hay que ver cómo se va a conformar, porque no puede estar tan conformado por 50 personas, claro. Tiene que ser algo que pueda ser dinámico. Ese consejo va a decidir, en primer lugar, una suerte de estatuto. Voy a hablar en términos así bien sencillos para que se entienda. Ese estatuto, ese ideario, ese programa que va a redactar ese consejo nominado por la concertación, es el que va a ir definiendo las reglas de juego a medida también que avanza el calendario electoral. Claro. Entonces, primero, cuáles van a ser los puntos, cómo vamos a debatir los acuerdos. ¿Y crees que se van a poder poner de acuerdo justamente cuando son tantos partidos de la oposición? Y yo creo que sí maduramos, ¿verdad? Porque esto exige mucha madurez. Por eso te repito, la ingeniería jurídica, política, administrativa y financiera de una concertación, nosotros no tenemos experiencia electoralmente hablando en eso. Porque eso tiene una dinámica económica también propia. Pero por lo menos todos coinciden en eso, en que quieren este sistema. Sí, porque va a permitirnos como una suerte de primarias, por decirlo de alguna manera. Va a ser casi como la interna. Como que se van a medir todos, ¿verdad? Así es. Pero atender que eso no es tan fácil, porque eso implica que uno tenga que entusiasmar a la gente para ir a votar el día de las elecciones de la concertación, y eso exige una logística importante. Hay que ver qué padrones van a ingresar, ¿verdad? ¿Crees que los colorados tienen que formar parte de este padrón abierto o se les tiene que excluir? ¿Recuerdas que el 18 de diciembre del 2022, que es el día que se hacen las elecciones simultáneas, se va a hacer también la interna colorada? Entonces no es lógico que ellos participen en la concertación. En todo caso, sí se puede votar, pero ellos van a tener que votar solamente en la interna, no pueden votar en las dos internas, ¿verdad? Claro. Entonces lo ideal sería hacerlo con los padrones de los partidos políticos aliados o concertados, más los independientes, a quienes hay que invitarles a participar, porque de lo contrario jugamos en desventaja aquellos partidos que no somos de masa, sino que somos más bien de cuadros, que somos más bien pequeños, que mantuvimos siempre una estructura austera. Entonces, ¿dónde está nuestro potencial? Yo tuve casi 70,000 votos, ¿verdad?
Sin embargo, el partido tiene 9.000 afiliados, ¿verdad? O sea que no claro. es lo que, como No se yo, traduce. cómo capitalicé esos votos en el departamento central, es porque gente independiente o es porque liberales, colorados y de otros partidos se acercaron y me votaron, ¿verdad? Por hacer un ejemplo así muy individualista, Sí. pero que refleja un poco lo que ¿Crees que es. eso podría ser una desventaja justamente de repente para una dupla opositora que justamente sean las estructuras las que finalmente tengan que elegir al que sea de su mismo color, por así decirlo, al momento de elegir una chapa que va a representar a la oposición? En la dinámica electoral de los partidos tradicionales eso pesa mucho, ¿verdad? O sea que, ojo, que no hay que despreciar eso, pero yo creo que cuando a una idea le llega a su tiempo, si una persona por fuera del Partido Liberal entusiasma, yo creo que va a haber mucho voto cruzado, va a haber una dinámica que no va a ser tan así matemática, como que, bueno, el PLR, ahí yo tengo 1 millón de votos y yo me voy a 1 millón de que personas sea tan cuadrado. No. Y por otro lado, hay una mentalidad muy abierta también en la ciudadanía que hoy demanda este acuerdo amplio. Que hubiese sido mejor que se trabaje a lo largo de todo este periodo constitucional. Claro. En otros países llevó 10 años, 15 años llegar a un frente como este que compatibilice distintas miradas ideológicas, ¿verdad? Porque si bien es cierto acá en nuestro país no es que se debate mucho de ideología, nosotros sí vemos, por ejemplo, y hablo muy respetuosamente de ellos, ¿verdad? El Frente Guazú y Patria Querida, por ejemplo, ¿verdad? Sí. Tienen en algunos puntos Claro, temas que no que coinciden. son diametralmente opuestos. Sin embargo, no hay que empecinarse, por eso habla de madurez, en esas diferencias, sino traer, por ejemplo, a colación. Uno de los temas que yo creo que nos va a convocar a todos es Itaipú. Claro. Itaipú es un tema gravitante para el gobierno que viene, entonces ahí no hay izquierdas, no hay derechas, ahí hay una renegociación patriótica de un acuerdo conveniente para todo el pueblo paraguayo. Entonces nos ponemos de acuerdo en Itaipú. Otro de los temas que creo que tampoco va a generar mayores divisiones es la reforma del sistema de salud. Enfrentamos una pandemia con desigualdades que se vieron y que se desnudaron en todo este tiempo, con una carga muy grave, ¿verdad? En el sentido de que no existe salud universal ni acceso igualitario a todo lo que hace a la atención sanitaria. La pregunta que nos tenemos que hacer es, ¿vamos a seguir padeciendo este sistema de salud pensando milagrosamente que no va a venir nunca más? Nosotros tenemos que aprender que a lo mejor el COVID pasa, pero viene otra plaga, ¿verdad? Otra enfermedad, otra forma. Hay demasiado. Entonces, la reforma del sistema de salud también creo que es algo convocante, también por lo reciente de nuestra historia. Creo que el tema de compras públicas, el combate a la corrupción que hoy se traduce, ¿verdad? Ahora están con una ley de emergencia y veremos también. Si Está en le dan veremos. Canilla libre o no. Exacto. Que es un tema que hay que planificar las compras públicas, cómo hacer que un tapabocas cueste para el Estado lo mismo, sea que la licitación llame el Ministerio de Salud o compre Petropar o DINAC o compren los consejos locales de salud, porque hoy el mismo proveedor incluso está vendiendo a distintos precios, no sé con qué criterio, ¿verdad? A lo mejor el criterio del diezmo, qué sé yo, ¿verdad? En distintas instituciones públicas, entonces tenemos que tener y apostar. El modelo chileno, por ejemplo, es muy interesante en cuanto a compras públicas. Si bien se crea una suerte de superministerio que toma la potencialidad de las compras, porque hoy el Estado puede planificar y puede comprar a gran escala, es el comprador más grande de insumos, por ejemplo, o de todo, y a partir de ahí distribuir, pero que sea un precio que se pueda realmente, que sea competitivo, que se controle el tema de los diezmos, el tema de los proveedores, de las empresas de maletín. Se ha demostrado que hay un fracaso estrepitoso de las famosas unidades de contrataciones públicas, que hoy hay 256 en las municipalidades, que hay en cada ministerio, en cada institución. Es una gran volaterapia, por hablar así, en un lenguaje muy sencillo. Entonces, tampoco creo que eso genere divisiones en el seno interno, ¿verdad? Sí, probablemente lo sea el tema de los impuestos. ¿Verdad? Sí, lo es el tema de la mirada económica, siempre ahí sí hay una mayor carga ideológica, pero eso no significa que uno no pueda acordar en 3 o 4 puntos y después seguir debatiendo. El tema de seguridad, por ejemplo.
Es Vamos. muy amplio en realidad. Sí, Katia, por eso te digo, antes yo de creo que pasar se va a poder. justamente a la evaluación, te quería hacer dos preguntitas. Una, vos decías que en algún momento vas a definir eventualmente una candidatura presidencial y que eso iba a definir la gente. ¿Tenés una encuesta? ¿Cómo vas a hacer esa medición? ¿Y cuándo más o menos definirías? Sí, yo creo que también es importante la persona. Si bien es cierto, el proyecto es el que va a determinar las líneas que uno va a seguir, la persona que encabece esa chapa también va a ser muy importante. A mí me gustaría que un liberal me acompañe en el caso. Todas esas cosas tienen que estar, digamos, en la mesa y en la reflexión que también es familiar. El nivel ya de exposición que uno tiene siendo legisladora, imagínate que eso se va a potenciar, y más todavía cuando tenemos un microclima muy pequeño, en donde siendo legisladora nomás fui objeto de ataques y misericordias por parte de algunos medios, amenazas, ¿verdad? de pérdida de investidura. Amenazas de pérdida la investidura. Pierdo y no importa, la vida es un problema, ¿verdad? También. En este país se te mata por 2 monedas, ¿verdad? Entonces es una decisión muy importante, pero yo no rehuyo a la responsabilidad. Calculo yo que a mediados de febrero tenemos tiempo, pero hay que permitir también a la gente ir creciendo, ir madurando esa idea. Madurando la idea, ¿verdad? ¿Febrero por qué? Y porque enero es un mes que no hay que lanzar nada, ¿verdad? Porque está todo tan Están todas de sentado. vacaciones. Están todas de vacaciones, entonces no. Enero me voy a dedicar un poco también a planificar mi año legislativo. Porque ¿Pero si vas voy a hacer una tomar... medición o una encuesta? ¿O No, cómo sería? nosotros en realidad soplamos muchas encuestas de otro, ¿verdad? Cuesta con plata y nada Claro. las encuestas, ¿verdad? Nosotros nos manejamos y nos manejamos siempre de manera muy austera. Uno de los puntos también en la toma de decisiones es esa. Ver que haya un equipo que apueste a esto, ¿verdad? Porque finalmente el trabajo, el triunfo es de equipo. Y claro que los mecanismos científicos son muy importantes para la toma de decisión. Pues Ya tenés de antemano. antemano ya tenés una buena cantidad de votos si te van a seguir los de Prieto, por ejemplo. Por ejemplo. El intendente de Ciudad del Este dijo que le encantaría que vos seas la eventual candidata a la presidencia. Sí, de hecho que con Miguel nosotros tenemos una relación muy fraterna, de admiración mutua también. Tampoco no es casual que él lo haga, ¿verdad? Nosotros le apoyamos muchísimo durante todo este periodo de campaña, lo visitamos varias veces, fuimos en momentos muy difíciles y otros también, ¿verdad? Pero bueno, hay que ser un poco la corazonada de los vientos, ¿verdad? Entonces, bueno, es un poco el príncipe de toda la concertación era Miguel por lo que significó su triunfo. Entonces creo que ahora van a empezar a tomar también más en serio. Él derrota a un clan después de 21 años de hegemonía. Hoy estuve con Magín Benítez también, que me tiene un gran cariño, y yo a él, ¿verdad? De Villarrica, que no tiene mucha visibilidad, pero que es lo mismo que Miguel. Él después de 35 años gana la intendencia de Villarrica y le está poniendo toda la garra del mundo. Es joven, esa generación limpia que harta de la política tradicional se involucra. Estuvimos hablando también hoy con él. Vi por ahí un tuit de Busarquis también, ¿verdad? De algunos liberales. Estoy muy en comunicación con Carlos Mateo también permanentemente. Creo que es una persona que tiene su peso y su tradición dentro del Partido Liberal. Por supuesto, mi intendente, que es Ricardo Estigarribia, ¿verdad? Nosotros estamos hablando. Ya hablé también con Hugo Fleitas. Entonces, por falta de diálogo nomás no va a ser esto, ¿verdad? ¿Y cuándo te vemos en la mesa de presidentes? Y en la mesa de presidentes está Fernando, ¿verdad? Cuando haya una invitación formal, ¿verdad? Tampoco quiero ir de arrimada, ¿verdad? Acá tiene que haber una toma de decisión. La vez pasada se le invitó a Miguel, él me llamó justamente y me dijo, ¿por qué no venís, ¿verdad? Y porque uno no va a un lugar donde no es invitado, ¿verdad? Entonces, vamos a ver cómo se dan las cosas en el transcurso de este tiempo. En algún momento seguramente que iré. Pero iré para tener una voz, no para decir amén, ¿verdad? Entonces, a lo mejor ese también es el y allí temor, no podrías ¿verdad? llevar justamente esta tu propuesta de concertación. Tienen ellos. Tienen a través del encuentro, eso está en la mesa. Tienen todos los legisladores, o por lo menos la gran mayoría. Esto está súper socializado. No hay gente que pueda decir, ¿sabes? El que no tiene porque no quiere no va a tener, incluyendo a Efraín, ¿verdad? A quien se le envió la propuesta.
Bueno, a la vuelta de la pausa realmente, Ilusión ya nos está haciendo unos gestos. Sí, ya está. Vamos a ver si realmente tuviste algún acercamiento con alguno de los grandes líderes justamente en torno a esta conversación. O ellos conmigo. Exactamente, también, ¿por qué no? Vamos a una pausa y regresamos con más Moción de Orden.